Señoras, señores, muy buenas noches. Soy Francisco Sea, en nombre de Pascal Beltrán, el titular de esta emisión. Le doy la bienvenida a Círculo de Ideas. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Martín Espinosa. Martín, buenas noches. Paco, a todos, muy buenas noches. El maestro Verdugo. No, un pobre campesino sin tierra. Buenas noches, pero además, mira, No, cerquita tengo aquí a Pepito, cerquita nomás, ¿eh? Humberto Busacchio. Del cielo. Buenas noches. Buenas noches, José, buen día. ¿Cómo están? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Con el gusto de estar con ustedes, por supuesto. El Distrito Federal sigue tomado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Se hablaba de una negociación, de un repliegue de este campamento que se encuentra en la Plaza de la República, pero la situación parece muy distinta. Finalmente, incluso en la semana llegaron más camiones con maestros y el Distrito Federal sigue sufriendo en lo comercial, en la movilidad también, pues las inclemencias de estos campamentos y de estas manifestaciones de todos los días. Ángel Verdugo, ¿se van, no se van, se queda la coordinadora? Yo creo que no se van, sin embargo dicen que se quedan aun cuando dicen que no se quedan. Pero yo creo que no debemos engañarnos respecto a lo que es capaz de hacer la CENTE y estos grupúsculos que a su alrededor han surgido en estados donde hace 4, 5, 6 meses era impensable que la CENTE pudiera tener membresía ahí o simpatizantes que estuvieran dispuestos a recorrer el país entero y venir a protestar a la Ciudad de México. Sin embargo, merced a la pusilanimidad, qué corrección, la pusilanimidad de gobernantes estatales, a la actitud temerosa, timorata del gobierno del Distrito Federal y del gobierno federal, del Distrito Federal y del gobierno federal, se ha generado hoy un movimiento que algunos dicen, eso ya se sabe, ¿no? Ya se sabe, los estatales ya se sabe, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y ahora Chiapas, el enamorado, ¿no? Entonces, yo creo que en esas condiciones lo que debe señalarse es estos rumores que hay sobre la negociación de la Secretaría de Gobernación, donde han aceptado una serie de cuestiones que no solo son inadmisibles desde el punto de vista legal, sino que desde el punto de vista político han negociado una paralela reforma educativa. Entonces dices, ¿de qué sirvió que el Congreso aprobara 2 reformas constitucionales, la del tercero y del 73, que aprobara 3 leyes complementarias para dar cuerpo a la reforma educativa? Pero lo más grave es todavía que el Poder Legislativo absolutamente nada ha dicho. Entonces dices, bueno, que no hay alguien que tenga cierto pundonor, dignidad política para decir, oiga, señores, ¿qué negocia Gobernación? No, sí lo han dicho. No. Lo único que dijo Manlio Fabio Beltrones es que ojalá a delincuentes que son perseguidos por la ley, porque deberían ser, no les diera esa legitimación Gobernación, pero en lo que se refiere a estar negociando o violando lo establecido en las 3 leyes complementarias o leyes secundarias y en la reforma constitucional, eso no ha sido y debería ser postura del Poder Legislativo. Habla Ángel también de un gobierno del Distrito Federal pusilánime. ¿Es culpa del gobierno del Distrito Federal? ¿Tiene que ver el gobierno federal que lo está frenando de alguna forma? ¿Alguien sí se ha expresado, Pepe? Bueno, tenemos la información de lo que ocurrió a mediados de la semana, en el que el gobierno de la ciudad dijo que había llegado a un acuerdo para que la CENTE, se reconcentrara, se redimensionara su presencia en el monumento de la Revolución, pero como ha ocurrido otras veces, el acuerdo no se cumplió y nos enteramos justo, creo que por el gobierno de la ciudad, que había la posibilidad de que llegaran, así lo dijo Mancera, a un acuerdo final en las negociaciones que estaban llevando a cabo en Gobernación, de las cuales poco había trascendido, también se había negado, la propia gente de la CENTE no acababa reconociendo que sí estaba habiendo. En fin, había informaciones muy confusas, Paco, pero creo que aquí la gran pregunta es ¿qué están negociando?
Yo creo que no es un rumor el que se han producido las negociaciones. El viernes estuvieron en Gobernación. Hay declaraciones de organizaciones civiles como Mexicanos Primero pidiendo saber cuál es el contenido de esa negociación. Hay declaraciones de Choifet diciendo que no pueden negociar nada que esté por encima de la ley. Hay París, declaraciones desde París. Desde París, como parece usual. Así usual, es normal eso, ¿no? Sí. Con la distancia se ve con No mejor sabemos perspectiva, si la parece. champaña era cristal. Hay declaraciones, Paco, también del senador Romero Hicks, que está hablando de que se está generando en Gobernación un acuerdo para crear una situación de excepcionalidad para la CENTE en el cumplimiento de la reforma educativa. Entonces, yo creo que ahí lo preocupante es, a ver, sí están dándose esas negociaciones, ¿qué se está negociando? ¿Por qué tan poca transparencia? Y, en concreto, es posible, y ahí coincido de manera extraña, pero esta vez vamos a dejarlo apuntado, con Ángel, en el sentido de, ¿es posible negociar en Gobernación la aplicación de la ley? Yo creo que no. A mí lo que me preocupa, Martín Humberto, es que creo que en la medida que siguen aquí en el Distrito Federal, que siguen bloqueando, estamos ya acercándonos a un inminente brote de violencia, un enfrentamiento entre los granaderos y entre los miembros de esta coordinadora, que creo que además de todo, esa ya es una de sus intenciones muy claras, Martín. Sí, la noche del jueves pudimos ver ahí cómo se caldearon los ánimos. A mí me tocó ver porque estamos muy cerca de la esquina de la información. Y yo quisiera destacar de lo que ha dicho Ángel y Pepe Buendía. El tema viene más atrás, es decir, ¿cómo vas a volver a negociar algo que ya aprobó el Congreso? Quiere decir que esa iniciativa de ley que hoy está vigente por la promulgación de los cambios constitucionales, más las 3 leyes secundarias que le dan soporte a toda la llamada reforma educativa, cuando tú estás negociando sobre lo que ya se aprobó, quiere decir que lo que tú aprobaste no corresponde o no se adecua a la realidad que estamos viviendo en materia educativa. O sea, y además el Congreso está pintado, ¿no? Entonces quiere decir que esa iniciativa que forzaron a aprobarla en el Congreso por mayoría, no tiene aplicación en la vida práctica, porque entonces, si creas grupos de excepción, como dice Pepe Buendía, entonces, ¿qué finalidad tuvo el mandar una iniciativa al Congreso que no va de acuerdo a las necesidades de todos los involucrados en el sector educativo? Ahora, si aparte de esto hay intereses extraeducativos, políticos, que también los hay, se hace un cóctel muy preocupante que incluso pone en riesgo la estabilidad social. Intereses criminales por subversivos. Se ha hablado mucho, ¿no? De los secuestros. De los vínculos de líderes, supuestos líderes educativos de la coordinadora vinculados a cuestiones de secuestro y demás. O sea, el movimiento ya está muy contaminado, se salió de control y vemos a un gobernante en la ciudad que nada más está de adorno, pues viendo a ver qué pasa y cómo logra capotear el temporal sin realmente poder hacer nada dentro de lo que es las afectaciones que sufrimos quienes a diario nos movemos, sobre todo en la zona centro de la Ciudad de México o en avenidas que son vitales para la movilidad de la ciudad. El maestro Musacchio está negando con la cabeza, está creo que inconforme. Absolutamente todo. Porque creo que los portazos se acercan. Va a protagonizar la oposición en este programa, lo cual está muy bien. Yo creo que hay mucha preocupación por los efectos de un fenómeno político que muestra la calidad endeble del Estado mexicano actual. Se juntaron las pandillas dirigentes de los partidos y acordaron hacer dizque una reforma educativa sin consultar a los profesores, que son al principio y al final los responsables de la educación. Hacen una reforma educativa a espaldas del magisterio y ahora quieren que el magisterio esté muy contento, cuando ponen en riesgo el empleo de más de 1 millón de profesores. No es cualquier cosa y lo hacen con la mayor tranquilidad. Hay una irresponsabilidad absoluta en la actuación que tuvo el Congreso en este caso. No se pueden estar aprobando leyes en contra de la sociedad, leyes que van a producir más males de los que pretenden solucionar. Este es un principio elemental de buena política y se olvidó.
Se olvidó absolutamente por esta caterva de vividores que forman los grupos dirigentes de los partidos. Pero entonces, ¿cuál sería la solución, Humberto? A ver, entonces nos molesta mucho el efecto de eso. Lógicamente los profesores pues no quieren ver su empleo en riesgo, no saben ni qué reforma educativa les están ordenando aplicar. ¿Por qué tienen que estar contentos? ¿Por qué tienen que estar de acuerdo? A ver, pero hay otro asunto con esto de las molestias que nos causa a los capitalinos el movimiento magisterial. Y es que no solo es el magisterio el que está movilizado, yo creo que hay que tenerlo muy claro. La Ciudad de México es el asiento de los poderes federales y lógicamente las protestas nacionales llegan hasta aquí porque la protesta de los maestros es nacional, ya rebasaron a los charros del sindicato. Lo rebasaron en todos lados, por lo menos en 30 estados. Y no son los únicos que están protestando. Hubo el pasado jueves una manifestación de minusválidos en la Ciudad de México, una marcha en las calles con sillas de ruedas. Anonymous. Pero saben, para El grupo Anonymous el jueves también. La de Anonymous. pero los discapacitados estaban pidiendo dinero, Bueno, para un foro. lo que estén pidiendo, lo que quiero decir es que aquí hay movilización social, movilidad social. Hay que observarla, hay que ver por qué se está moviendo esta sociedad. Están los electricistas y luego vinieron campesinos con tractores, con burros, con maquinaria agrícola y bloquearon también muchas calles. ¿Por qué? Porque en sus lugares de origen no les resuelven nada y tienen que venir aquí para que el poder federal lo haga. Ahora, ¿por qué Mancera tiene que resolver el asunto? No me interesa defender al señor Mancera, él se defenderá solo y tiene con qué. Pero el asunto es que este es un problema federal. ¿Y qué vamos a hacer? Si vamos a culpar a Mancera, no, vamos a exigir su destitución. ¿Eso va a resolver los problemas? Pues claro que no. Hay una incapacidad del Estado mexicano para hacerle frente a los problemas sociales de hoy. Pues de ahí hay que partir, no de los efectos que tenga este fenómeno. Ángel Quisiera mencionar, reconozco la vehemencia de Humberto, pero evidentemente vehemencia no significa corrección. Vehemencia con B, ¿verdad? Con Escuché V, B, no así con es, B. no, vehemencia, así es. Con de eso en otros En primer bloques. lugar, así es. Demencia sería, no. Vehemencia, lo cual, repito, el ser vehemente en la expresión no le concede a uno la razón en lo que uno afirma. Primeramente, hay que señalar que la CENTE y los grupúsculos que alrededor de ella se han formado, la CETEG, que estaría más o menos en las mismas condiciones, y los grupúsculos que han surgido, que como dije, producto más de la incapacidad que un deseo de modificar cosas. Si nosotros tratáramos de cuantificar y le concediéramos a la CENTE y a la CETEG el 100% de los maestros de sus estados, estaríamos hablando alrededor probablemente de 140 o 150 mil maestros. Eso significa a lo más el 10% de la membresía. ¿Por qué? Porque Oaxaca Mi querido tiene... Ángel, tú sabes lo que son los movimientos sociales, por favor. Permíteme, sí. Yo te escuché con atención. Nada más 150 mil. Yo te escuché, no estoy diciendo nada más 150 mil. Pero incluso esos no son pocos, ¿eh? No estoy... A ver, ¿por qué no se dejen esperan? hablar al ¿Por qué maestro no se Verdugo? esperan? Sí, no estoy diciendo... Porque ya hablaste la mayor parte del programa, por eso. No estoy diciendo que sean pocos, para empezar. Segundo, lo que estoy pidiendo es que seamos objetivos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, quien tiene la mayoría en lo que se refiere al magisterio, nos guste o no, charros o no, vaqueros o no, es el CENTE. Nos guste o no. En tanto no se modifique la ley, y hasta donde yo sé no hay intención ni del Senado ni de la Cámara de Diputados a modificarla, el CENTE. Espérate, serénate, sereno moreno. Entonces, afirmar de que en 30 estados la CENTE ha sido... Eso es, con todo respeto para mi amigo Humberto, una falsedad completa. Publicada Entonces, por Excelsior, por favor. Más respeto para los compañeros. Que lo publique Excelsior no quiere decir que sea verdad. Bueno. Lo que dijo Excelsior fue que hay grupos en 30 estados. Pero no dijo que tienen el control. Que tienen el en los control. 30 estados. Humberto, hay que ser objetivos. Si eso no es rebasar a las direcciones, entonces ¿qué Claro es? que no, hombre, claro que no. Segundo, yo creo que plantear, en esta ciudad se refleja entonces, y llegaron campesinos con tractores y eso.
Si le vamos a asignar la categoría de campesino a Ramírez Cuéllar, me parece un exceso, también con el debido respeto a tu planteamiento. Lo que llegó fueron un grupúsculo de vivales, y cuando uno lee o escucha las declaraciones cuando salió de gobernación Alfonso Ramírez Cuéllar, si uno se atiene al texto de lo declarado por él, ya desapareció la bolsa de Chicago, que se dedica a mover granos en el país. Ya desaparecieron todas las corredurías que manejan futuros de todas las materias primas. Lo que dijo son una sarta de tonterías que entre los políticamente correctos tiene eco, pero son, repito, desde el punto de vista del mercado de granos, no solo en México, sino en el mundo, o a la inversa, no solo en el mundo, sino en México, una cantidad de tonterías tales que no tienen incluso el menor sentido. Pero no lo luego dudo, seguiremos. pero están en la calle, están en el movimiento y están en la Ciudad de México. Musacchio, vienen a sacar dinero. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos con dinero, la respuesta de Humberto Musacchio dinero, y Martín, que fue, además de todo, el aludido. Hacemos una pausa, seguimos el Círculo de Ideas, ya ve que está caliente el ambiente. Seguimos discutiendo aquí en Círculo de Ideas. Primero, gracias por acompañarnos, acerca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que está en la Ciudad de México, los movimientos sociales que también se reflejan en la movilidad y en la vida de los capitalinos, y también los motivos que pueden pues traer a estos grupos a la ciudad. Humberto Musacchio lo estaba respondiendo de forma airada, Ángel Verdugo. Así es. Y seguirá. Sí. Adelante. Si el señor Ramírez Cuéllar, o como se llama el dirigente de este grupo que vino con tractores y burros a la Ciudad de México, es un sinvergüenza, eso yo no lo discuto, ese es un asunto que él sabrá resolver. Para mí lo importante es que se altera la vida de los capitalinos con estas manifestaciones. Este es el asunto, esto es lo que están sufriendo los habitantes del Distrito Federal. Y si están los electricistas en la calle, bueno, hay un problema ahí, hay un problema social. Yo no sé si lo alcanzan a advertir, que si los dirigentes son honestos o no son honestos, es otro boleto. Hay una inquietud social que se expresa de esa manera. Vienen a buscar al gobierno federal para que les resuelva problemas que creó la federación también en otros sexenios o como haya sido, pero ese es el hecho. Y otra cosa, no hay movimientos químicamente puros. Si uno espera que los movimientos sociales se produzcan en laboratorio y con mucho cuidado, hay que dar todos con bata blanca para que el movimiento sea impoluto, eso no existe. Los movimientos sociales recogen lo que es la sociedad, lo bueno y lo malo. Y así va a ser siempre. Y así como en el gobierno hay una bola de bandidos, también en la oposición. Esto se manifiesta en los movimientos sociales. Somos un país de bandidos, entonces. No, dije que hay bandidos, no digo que todos lo sean, afortunadamente. Menos mal. Ahora, Martín, que fuiste directamente aludido por No, yo lo Humberto que quisiera decir nada más en relación a lo que bien señala Humberto, porque estoy consciente que hay una gran inconformidad social, sí la hay. El gran problema que yo veo en estos movimientos, Humberto, es que la mayoría de los liderazgos no son genuinos. Los que vienen al Distrito Federal a desquiciarnos la vida a millones de capitalinos se han arropado el derecho de defender a toda una cantidad de mexicanos que hoy sufren pobreza, que hoy sufren rezagos, pero que ellos sacan raja económica y política de esa negociación y las cosas no se resuelven para los que realmente están pasando mal la situación en el país. Es un asunto de gobierno, ¿no? Finalmente es un asunto de gobierno, finalmente hay rezagos, finalmente hay inconformidad social, hay pobreza, hay desempleo, bajos salarios, sí, pero estos movimientos desarticulados de las genuinas demandas de la sociedad, lo único que hacen es contaminar más el ambiente y seguir generando toda esta bola de vividores a los que el gobierno le sigue dando dinero, porque no me digan que estos movimientos no están financiados incluso desde los estados. ¿Cuántos camiones eran, Martín, los de la última manifestación? Cerca de 500, ¿no? ¿O cuántos eran? Como ponle 300 camiones, mínimo 300 camiones. ¿Puedo hacerle una pregunta al compañero? Maestro Musacchio. A ver, si esos líderes
deshonestos representan intereses genuinos de grandes grupos sociales, pues ¿cuál es el problema? Pero sí son Ahí genuinos hay un los problema intereses. social, ¿no? O sea, son Otra genuinos cosa los es que intereses. hay que Eso dice separar. Martín. No, yo lo que entiendo y veo es que sí efectivamente hay una inconformidad social, pero ¿quién les dijo a estos vividores que por defender a estos se vuelven millonarios y no lo vemos o no lo queremos ver? A ver, pero ¿quién nos vuelve millonarios? El Yo no. gobierno, y el gobierno entra en toda esta Reclámale al estructura, gobierno, porque esa es una mala corrupta. manera de gobernar. Totalmente de acuerdo. Es que no estoy defendiendo al gobierno. Estoy cuestionando los liderazgos que no son genuinos y que han abusado durante años y que incluso se han incrustado Y de la necesidad de la gente, en las cúpulas del poder político. Ahí viven, hombre. Pues si de eso viven. Sí, es Pepe, compartido. Pepe, buen día. Yo coincido con Humberto cuando uno ve movimientos como el de la CENTE y otros que lo que están reflejando es la incapacidad del gobierno mexicano para De acuerdo. resolver y procesar conflictos. Ahí lo que hay son conflictos. No voy a meter a calificar si son legítimos o no son legítimos. Simplemente ahí hay conflictos y se tienen que resolver. Y una de las obligaciones de un gobierno, evidentemente, es entrar a resolver conflictos que comienzan a periclitarse. Ahí está el caso de la CENTE. Son 6 meses prácticamente los que en diversas plazas ha permanecido sin que se haya logrado llegar a una solución. Ahora, no se nos debe olvidar que aquí lo que está en juego para resolver este asunto es, o lo que se está trascendiendo de lo que está ocurriendo en gobernación, en sus relaciones con la gente, es una negociación de la ley. Claro. ¿Es posible negociar la ley? ¿Esa es la salida para resolver un conflicto? La verdad es que me parece que en el fondo es un juego de autoengaños, porque no se va a resolver así, ni creo que incluso la propia gobernación vaya a poner la ley como parte o pieza de negociación con la CENTE. Puede haber, como ya hubo, digamos, posiciones mucho más suaves como las del Oaxaca, pagarles a pesar de que había dicho que no iban a darles sus salarios, sí, incluso darles bonos, en fin, todo eso, dinero que decía Ángel, creo que eso sí, pero modificar la ley como parte, que además es la principal demanda de la CENTE, Casi única, ¿no? de hecho. Pero además Echar, no lo pueden- abrogar la Sí, reforma. la ley no la puede Eso no está en las derogar la facultades Secretaría de de Gobernación. gobernación. Así es. Y si no está en las facultades de gobernación y algo de esto se está tratando de manejar en esas negociaciones, creo, como la propia CENTE ha dicho, que los están engañando. Oye, pero muchas veces los movimientos sociales han obligado a modificar las leyes, ¿eh? No es la primera Ahora, vez. a ver, Sí, claro, pero a través del Congreso, yo lo no que- en una El mesa en delito de gobernación. disolución social, mi querido Ángel, Sí, de sí, tus tiempos, oye, Humberto, pero el se Congreso- derogó por un movimiento pero social. no en una mesa en gobernación, Así es, sino en el tiene que Congreso. derogar El Ejecutivo toma la iniciativa y la manda al Legislativo. Eso sí. Serenemos los ánimos. Ese sería el camino. Pero Pepe. sí se modifican las leyes con los movimientos sociales. Todo, que quede ninguna, claro eso. ninguna ley es para siempre. Ninguna. A ver, Ya están filosofando mucho. así es. Yo Ángel creo- Verdugo, aquí una cosa importante. A ver. Yo lo que no he escuchado es una solución. A ver, O sea, porque muy se bien. habla de las mesas de negociación, pero finalmente no hay una ¿Por solución. dónde va el asunto? No, sí ¿Dónde hay va? solución, claro ¿Cuál sería? claro que sí. Primeramente, antes de responder tu pregunta, debo decir que la cercanía física acerca las posiciones. Que eso Se es ve, importante. se nota. Coincido con Pepe en el sentido. Cosa rara. Coincido, Pepe, vente para acá. porque además dijo Está algo- gravitando muy mal esto. ¿verdad? dijo algo La gravitación que está- es imposible no estar de acuerdo con lo que dice. Cuando dice él, no se puede negociar la ley, al menos en una mesa de gobernación. Yo creo que eso es algo que todo el mundo debe aceptar de entrada. Pero tú preguntas, Paco, ¿hay Pero una se solución? negocia en todo el mundo. Sí. En todo el mundo. ¿Me permites, Forma parte Humberto? del ejercicio de la política. Como dijo Eso. aquel, calmada la venada, sereno moreno. hombre. Mira, ¿cuál es el problema aquí? En un determinado momento se aprueba una ley, un cambio constitucional y 3 leyes reglamentarias que constituyen la legislación secundaria en función de un problema que es advertido en el sistema educativo público del país. Un problema, además, que nadie puede negar y sería gravísimo continuar haciéndolo o poniéndolo abajo de la alfombra o del tapete. Es evidente que tenemos un gravísimo problema en la educación que imparte el Estado.
para no meternos al nivel superior, vamos a decir, nivel preescolar, primaria y secundaria y bachillerato. Y ahí nos quedamos. Entonces, se diseña algo que contiene un elemento que ha generado el mayor de los problemas: evaluar a los maestros. Ese es el centro del asunto, por los efectos potenciales que pudiera tener la evaluación. Esencialmente a eso se resume, en eso se resume todo. Bien, el Congreso, chueco, derecho, malo, bien, aprobó eso y hay una calendarización, hay incluso un mecanismo si a la segunda o la tercera no se les despide, se les cambia del pizarrón, es decir, el elemento ese de que me van a correr es falso de toda falsedad. Por favor, hombre. Sin embargo, no. Humberto, por favor. No se movilizan 100,000 personas por una falsedad, por favor. En primer lugar, hombre. no son 100,000, pero al final de cuentas, ahí está el texto de la ley, cosa que te repugna a ti leer, pero al final de cuentas, en la ley, en las 3 leyes secundarias, ahí está claramente establecido el procedimiento. Si en un determinado momento uno dice que eso no es cierto, bueno, habrá que reclamarle al estenógrafo y a la imprenta de Gobernación que se publicó oficial en el Diario Oficial. Pero así está, nos guste o no. Bien. Parece que tú la redactaste, hombre, por favor. Posiblemente. Oye, qué bueno, pero no me pagaron, voy a presentar el recibo. Eso es lo malo, andar defendiendo al gobierno sin que te paguen. Ese es el problema. Nadie lo está defendiendo. Humberto, nadie está defendiendo a nadie. Hombre, por lo menos pídeles algo. Nadie está defendiendo a nadie. Lo único que haces con ese tipo de exabruptos es exhibir la debilidad de tus argumentos, pero esa es tu posición. Segundo, ¿cuál es la solución? Si en un determinado momento, en la inmensa mayoría del territorio nacional y con la inmensa mayoría, aplastante mayoría, de los maestros, hubiere una reacción de ese tipo, entonces es evidente que la ley fracasó, es decir, no respondió a las necesidades que se planteaban en lo que se refiere al sistema educativo público del país. Sin embargo, repito, aunque no le guste a Humberto, es una minoría, y para citar al clásico, una minoría muy menor del 1.400.000, 1.500.000 maestros. Si nosotros recorremos hoy cualquier estado del país, vamos a encontrar que, excepción hecha de Oaxaca, prácticamente en el resto del país está funcionando el sistema educativo público, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Qué nos dice eso? Es decir, al margen de si está bien o mal la ley, que la aplastante mayoría de los que integran el Magisterio Nacional están frente a un pizarrón dando clases a sus alumnos. En consecuencia, decir que ese es un conflicto y que esta gente... Yo creo que ha quedado muy claro, e incluso... Que es un conflicto. Nadie niega que sea un conflicto. Después de 4 ya no es conflicto. Nadie niega que sea un conflicto. El problema es si ese conflicto implica, por las causas que tiene, que también habría que averiguarlas, pero si eso implica echar abajo una reforma constitucional y 3 leyes secundarias, y sobre todo echarlas abajo, como bien dice Pepe, en una mesa de gobernación. Pero la solución, claro que sí. Aplicar la ley. Si no se pero Ángel, si se ¿cómo vas a aplicar la ley con un Estado, con instituciones débiles y un Estado que no está legitimado frente a sus gobernados? La ley dice que la primera evaluación va a ser hasta el 2015. A ver, es lo que dice primero que yo les planteo es, entonces, no tienen razón porque no van a ser despedidos. Segundo, a ver, ¿eso crees tú? No, estoy haciendo una suposición, maestro Musacchio. Estoy haciendo una suposición. No tienen razón porque no van a ser despedidos. Están ocupando una plaza pública, están obstruyendo las calles de la ciudad. La ley no se puede negociar. Pues entonces, ¿cuándo los van a quitar? ¿No? Sería la siguiente pregunta. ¿No? ¿Y cuándo los van a quitar o cuándo ellos, por no trabajar, serán despedidos? Porque una cosa es que los evalúen y otra cosa es que no trabajen, ¿no? Pero eso es importante preguntar, ¿no? Porque esa sería la solución según lo que te estoy diciendo. Pero los trabajadores tienen el derecho a protestar, por favor, a patalear cuando los quieren aplastar de esta manera infame. Pero ¿quién los quiere aplastar, Humberto? Pues todo el tiempo que sea necesario. Esa reforma educativa hay que modificarla y tienen que tomar en cuenta a los profesores para hacer esa modificación. ¿Cuál no pueden sería la hacerla por modificación? encima de ellos. ¿Qué modificaciones habría que hacer?
Pues no poner en riesgo el empleo, capacitar a los profesores. En ninguna parte dice eso, Humberto. No vamos a discutir aquí la ley, Ángel, porque eso es tramposo. No, hombre, porque nos llevaría cuánto tiempo nada más leerla para que todo el auditorio se entere. No seas tramposo. No. Si están los maestros en la calle es porque hay un conflicto, por favor. Claro, pero no por lo que dicen, Humberto. No por lo que dicen. Seguramente todo es inventado. No es que sea los movimientos sociales se inventan porque hay alguna cabeza maligna que inventa. No, hombre, por Fíjate favor. Que ese viaje a Campeche no es así el asunto. Regresó no es así. La sal marina, el aire marino de Campeche. Ya que olvidaste tu experiencia, por lo menos léete algún tratadito de política. No, Humberto, no es olvidar eso. Pepe, buen día. ¿Cuál sería la solución entonces desde tu punto de vista? Bueno, a mitad de la semana el gobierno de la ciudad ya ha anunciado que iba a entrar a poner orden en la Plaza de la Revolución. No lo hizo, nada. Ellos mismos lo dijeron porque iba a esperar a que Gobernación terminara sus negociaciones. A mí hay una cosa que sí me preocupa ahí, Humberto, en este caso, reconociendo evidentemente que hay un conflicto, me parece preocupante también que estemos otra vez frente a esta vieja práctica que tenemos también en el país de querer negociar con la amenaza de desobediencia o de boicot a una ley que ha sido aprobada por el Congreso, por la mayoría de los representantes. Conozco la crisis de representatividad, conozco las críticas que hay a los partidos, pero eso es lo que hay. Digamos que las instituciones y los poderes hoy en este país, con todas las deficiencias que tengan, pero están funcionando y pasan por ahí. Entonces, si la negociación parte de yo para avanzar posiciones o para conseguir recursos o prebendas, porque es un movimiento en el que, independientemente de que haya causas legítimas y de que haya reivindicaciones que son aceptables y perfectamente entendibles, pero también es un movimiento clientelar, es un movimiento de prebendas, en el que si lo que se trata es de empujar prebendas a través de la amenaza y el chantaje de la aplicación o la desobediencia de la ley, ahí sí me parece que otra vez vamos a los escenarios los profesores, de por favor, obstruccionismo. No. Sí, en efecto. Ahora, el problema es también dónde están los derechos de los capitalinos, de los comerciantes, o sea, también se tienen que agrupar, salir a la calle. Niños a la educación. Y de los niños a la educación también no me hagas llorar, Ángel, por favor. y salir a la calle, Martín. El Estado mexicano les ha dado una pésima educación durante décadas y eso no te molestó. El problema parte, Humberto, el problema parte, es lo que queremos corregir. Y quiero insistir en esta parte, en este concepto de una falta de legitimidad de un gobierno que ha cometido errores, y es que es error tras error tras error. Si tú desde el origen propones una legislación que no tiene consenso en las bases, te vas a enfrentar a este tipo de movilizaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Borras toda esta parte que sí es un conflicto, pero a lo mejor lo haces a un lado y te está reventando en las calles, te está reventando en los bloqueos, te está reventando en todo este tipo de cosas. Yo estoy de acuerdo, Humberto, en que hay que ir al origen de las cosas. O sea, nos quejamos de las marchas, de los bloqueos, pero ¿qué reflejan? ¿Qué significan? Ahora, si realmente fuera un movimiento mucho mayor, ya tuviéramos paralización en todos los estados de la República Mexicana de la gran parte de las escuelas de educación básica, y en este momento sería un grave conflicto social a nivel nacional. ¿Hay que esperar a llegar hasta eso? No, pero entonces hay que dimensionar las dos cosas. Mejor que lo resuelvan ahora, que no ha llegado a los extremos. Por eso, que dices. pues es lo que están tratando de hacer, por lo que ha dicho Pepe Buendía y Ángel, de crear, que también eso no lo veo correcto, un estado de excepción con una fracción que por intereses personales o por intereses de cierto grupo que sí es representativo, entonces vamos a hacer una excepción con ellos y entonces la ley se aplica de una manera con ellos, de una manera selectiva, y al resto de los maestros se les trata conforme la reforma educativa que se aprobó en el Congreso recientemente. Entonces, pues tampoco es sano. No, por supuesto. Entonces yo no veo una solución en un estado débil, débil institucionalmente hablando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Fortalezcamos entonces al Estado y entonces ya podrás
hacer una reforma y meter al orden a quienes de plano digan no estoy de acuerdo en dar clases todos los días. O no estoy de acuerdo en que me evalúen. No estoy de acuerdo en gobernar, pero sigo cobrando cada quincena. Por eso. Lo que debilita es oye, el Estado se debilita con eso, con la negociación en lo oscurito. Claro. No saber cuáles son los temas que hay entre gobernación y la CENTE. ¿Qué están pactando? ¿Hay un pacto? ¿Es posible el pacto sobre qué? La evaluación, la ley del servicio profesional, ¿qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Está bien? Eso es lo que debilita. Que el gobierno informe. Y acaba todavía más la legitimidad que tú estás reclamando. Fíjate, Martín. ¿cuántos años tardamos, y esto lo sacaste tú en tu programa de televisión, cuántos años tardamos en conocer la minuta que firmó el Procurador General de Justicia, el Secretario de Gobierno y el Gobernador Eladio Ramírez en octubre del 92? Un minuto. La minuta, un minuto. La minuta, un pero minuto. bajo el agua. Pero lo que pasa es que tardamos 21 años. ¿Y qué es el inicio de este conflicto? Exactamente. Eso es real. Ahí es donde está la legitimación, incluso violando la Constitución de la República y la del Estado de Oaxaca, crearon tribunales especiales para los maestros. Un fuero magisterial. Un fuero magisterial. Ahí está escrito, está firmado por todos ellos. Y lo que tú señalas, ¿cuánto vamos a tardar en conocer la minuta de la negociación en gobernación? Probablemente otros 10 u otros 15. Entonces, estamos evidentemente ante una situación aquí donde, y lo mencionan varios medios de todo tipo, que se está negociando, dicen, para levantar el plantón, que liberen a los secuestradores, estos que tuvieron a dos adolescentes 4 o 5 meses en una cisterna en condiciones infrahumanas y que están con todas las pruebas, están sujetos a proceso, no han sido sentenciados, están sujetos a proceso. Bueno, el viernes hubo un plantón en PGR. Efectivamente. Entonces, dices, o sea, ya se mezcló todo. Algo anda muy mal. Bueno, en lo que esto se compone, vamos a hacer una pausa, volvemos con más. No te dilates. La semana pasada, aquí en Círculo de Ideas, en este mismo foro, se hablaba de la desaparición de poderes en el estado de Michoacán. ¿Cómo ha cambiado la situación? Una semana después, ¿todavía sería conveniente desaparecer los poderes en el estado de Michoacán? ¿Se calmaron las cosas? ¿Se han disipado los demonios? ¿Qué es lo que va a pasar con Michoacán ahora? Pues bueno, con no la entrada, porque finalmente nunca se ha ido el ejército y la marina en el estado. ¿Qué es lo que va a pasar y cuál es el futuro de este estado? Pues bueno, Pepe, ¿todavía hay que desaparecer los poderes en Michoacán? Bueno, yo tuve otra posición la semana pasada, evidentemente. No, por eso te pregunto. Sí, no, creo que no. Creo que esta semana pues vimos un par de acciones fuertes, la toma en Lázaro Cárdenas. El ejército toma el control, está renovando, está metiéndose a hacer cambios en la policía, la marina, los puestos de etcétera. Están habiendo también cambios en las policías de Vistahermosa. Y a mí lo que me preocupa, y no sé si ustedes compartan, pero independientemente de que ha sido celebrada la toma de Lázaro Cárdenas por lugar estratégico en la entrada, sobre todo de los precursores para la fabricación de drogas sintéticas, seguimos sobre una estrategia básicamente de un poco más de lo mismo, medidas de seguridad, medidas policíacas, militares, cuando el Estado, después del resultado que ha tenido los últimos años, la descomposición a la que hemos asistido, cada día deja más claro, y si atenemos a la experiencia internacional, una de las cosas que creo que está faltando ahí, y lo digo a propósito de la carta del obispo de Apatzingán, es hay información sobre quién, cómo y dónde. Pero una de las cosas que desde luego falta en Michoacán es investigaciones y detenidos. Si hay gente que está vinculada de los funcionarios públicos con el crimen, si hay poderes que están involucrados, las declaraciones del Congreso local son brutales, hablando de que los templarios son los que gobiernan ese estado. No hay una investigación, los jueces no están operando y la propia sociedad, en este caso estoy pensando en el obispo de Apatzingán, comienzan a dar algunos pasos tímidos de señalar lo que ha ocurrido en otros países, la gente tomando el control y hablando
y tomando el valor de denunciar. Creo que la denuncia y la investigación, y no solamente la parte de seguridad policíaca, es lo que puede permitir en el largo plazo, porque también hay que decirlo, renovar las instituciones de ese Estado. Claro. No puedes decir que eso está podrido y no señalar cómo, dónde, y hacer investigaciones, denuncias y, pues, otra vez la impunidad y la corrupción, Paco, la que está detrás del Estado al que se han llegado las cosas en Michoacán. ¿Cambiaron las cosas en una semana, Martín? Pues sigue, yo lo veo igual, palos de ciego. Acaban de traer a la Ciudad de México a 25 policías de Vistahermosa, Pepe lo decía hace un rato, porque pues les encontraron nexos con el narcotráfico, varios de ellos involucrados en la desaparición de 2 policías ministeriales que llevan creo que 3 semanas, que encontraron su patrulla toda quemada y a ellos se los llevaron. O sea, cuando tú ya ves que las instituciones básicas de cercanía con la gente están totalmente corruptas o corrompidas y son inoperantes para las funciones para las cuales están esas instituciones como la policíaca, no, ya, o sea, ¿qué más te puedes esperar? El gobernador dando palos de ciego, lo vimos en el Congreso hace unos días, declaraciones sin ton ni son, no es para tanto, no sé, o sea, vuelvo a lo mismo, un Estado débil, con instituciones débiles y con una sociedad cada vez más miedosa, más temerosa que... Y gobiernos fallidos. Pues son gobiernos totalmente fallidos, más que estados, son autoridades que reflejan pues toda la podredumbre de cómo se ha movido en las últimas décadas la vida política de esos estados. Veo a Ángel Verdugo cogitabundo, lo cual me da miedo. Bien, le puedo decir que gobernar ayer y hoy ha sido siempre decidir. Gobernar, el arte de la gobernación o la práctica de la gobernación es tomar decisiones esencialmente. Pero hay que agregarle un elemento que es fundamental. Hay que tomarlas en la debida oportunidad. Cuando un gobernante abdica de esa obligación de decidir y hacerlo en la debida oportunidad, se da el caso de Michoacán. Aquí discutimos acaloradamente y algunos señalaban, hablaba él de lo nefasto o negativo de la solución militarista, decía, y a los cuantos días, ante la imposibilidad de la administración civil, el Estado mexicano tiene que enviar a sus fuerzas principales, Ejército y Armada de México, no solo a proteger, sino a administrar el puerto. Hoy, por ejemplo, la Capitanía de Puerto y todas las funciones administrativas de ese puerto, que es el segundo en importancia por las toneladas, por los millones de toneladas que mueve en el año, están realizando, pero además con una cosa muy curiosa, se dice, se mantiene en el anonimato al capitán de puerto y al responsable para evitar los actos del crimen. Entonces dice uno, o sea, eso da una medida exacta de qué es lo que está pasando y que evidentemente se gestó desde hace mucho tiempo. De lo que ha venido pasando y no ha dado resultados. Así es. Bueno, de que eso lo discutiremos después. Pero lo que importa aquí es lo siguiente, cuando entra este gobierno, plantea un recambio de estrategia. Ellos sabían, porque hay información de inteligencia respecto al desastre y en lo que se había convertido el puerto de Lázaro Cárdenas. Sin embargo, tienen que pasar 10, 11 meses para que haya la medida que debió haber sido tomada en aquel entonces. Luego tenemos Tamaulipas. La presidenta municipal de Matamoros dice... Métanse a sus casas. Si no tienen para qué salir, si no es una urgencia, les pido por favor que permanezcan en sus casas. Es que el Estado está de vacaciones. Bien, pero bueno, esa es una realidad. Pero llega el secretario de Gobernación, la pone como lazo de cochino y dice, es por inexperiencia. Dice, Tamaulipas es, si espero no estar equivocado en la cita textual, es una de las victorias de ese estado. Oye, pues como dijo Pirro, con 2 victorias de esas desaparece el país. Es decir, estamos aquí, así es. Entonces, estamos aquí ante una situación donde
conflicto, por menor que sea, que brote en el municipio que sea, o en la entidad que sea, o en la ciudad que sea, se convierte prácticamente en un enfrentamiento directo con el Estado, porque las autoridades civiles, salvo en contados bolsones del país, prácticamente están o atemorizadas, o son incapaces, o no tienen los recursos, Coludidas. o teniéndolos, no quieren porque están coludidas con los delincuentes. Ante esa situación, es evidente la solución. Lo que pasa es que decirle en público es políticamente incorrecto. Pues para eso estamos. No, pero si esto se viene diciendo en los últimos 7 años, Sí. no hay nada que ocultar. pero el problema la presencia militar y la solución Así es. Entonces, hay que solamente bajo hacerlo. el enfoque de seguridad Hay es que lo que no ha hacerlo. dado resultado, No, Ángel. no se ha hecho bien, Pepe. Pero al final de cuentas, ¿Cómo se tendría que hacer? ¿Cómo se tendría que hacer? Es decir, yo pienso, como lo planteé el domingo anterior, hay que desaparecer los poderes en esa franja, en esos 4 estados que son, repito, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y el estado de Chiapas. Y traer al Yo Comando creo que es, no, hombre, no trivialices, ya estás como Humberto, tú también, hombre. Sí, hombre, no, sí, porque Ni ha hablado el pobre Humberto. pero digo, no en esto, no en esto, pero ¿qué tiene que ver el Comando Sur en Panamá con lo que estamos diciendo? Has No, lucido, a eso me refiero, a la Ángel. trivialización, pues cuando dice traer el Comando Sur, por favor, Pepe, o sea, podrás estar en desacuerdo, Totalmente. pero al final de cuentas, espérense unos meses, porque estas medidas, coincido contigo, son medidas parciales, son medidas tardías, que al final de cuentas lo vimos en el mismo Lázaro Cárdenas, por radios estos de banda civil, no salgan las camionetas, no salgan los taxis, y prácticamente por 36 horas el crimen organizado tenía inmovilizada la ciudad, no se podían desplazar, y dicen, lo comentan los medios, que hubo una negociación con esas organizaciones para que permitieran ¿Vieron la los movilidad? videos de cómo operaban 2 Así es. guates de un comando entrando a las instalaciones de la CFE? Oye, de risa, Así es. los 3 chiflados ahí, parecía... Esos son otros, no son del Senado. Bueno, pero, Sí. o sea, te dan una dimensión de con qué facilidad Claro. vulneras las Lo que no hay, pero instalaciones así es. de una institución que le brinda servicio eléctrico pues, a una amplia Y que eso zona. y es la 460,000 columna vertebral personas. de la economía. Humberto Musacchio, te vemos muy callado. Es que coincido en buena parte de lo que dijo Ángel. O sea, del plano desaparecer Es que como ya los vamos poderes. a salir y nos vamos a ir a cenar, por eso está, así es. Pues. Bueno, lo que sí me parece importante destacar es que no se puede continuar con el mero enfrentamiento militar, no se va a resolver ningún problema solo con el empleo de la fuerza. La fuerza es la continuación de la política, ya lo hemos dicho aquí, pero no su sustitución. No se puede sustituir la política con la fuerza. Junto a la fuerza que siempre tiene que demostrar el Estado, y eso lo tenemos muy claro, debe estar la política. Y cuando digo política, ¿qué es? Pues es negociación, Claro. concesiones, educación. Sentarse incluso a la mesa. Infiltrarse en las organizaciones sociales, porque el crimen sí se ha sabido infiltrar en la sociedad, está perfectamente infiltrado en la sociedad. Y yo creo que no hay un proyecto general, y si lo hay, no lo conocemos, no lo ha dado a conocer el gobierno mexicano, pero me parece que debería ya dar pasos en ese sentido, porque lo que está ocurriendo en Michoacán, lo que está ocurriendo en el norte de Tamaulipas, y yo antes que Oaxaca o Guerrero diría Chiapas. partes de Chihuahua, donde no hay ley, no Así es. hay Estado, no hay Particularmente gobierno. en la Sierra Alta. En Sinaloa, Entonces, ni se diga. ¿Vamos a desaparecer poderes en todos estos estados? No, Porque está vamos a muy aplicar complicado. políticas, No. fuerza y política. Yo creo, Ese es el que asunto. coincido en ese sentido con Humberto. En algunos habrá que la fuerza, es decir, la desaparición de poderes. La desaparición de poderes es indispensable. Y esto es importante, ahora sí coincido con él, no en los primeros 2 segmentos, pero la política, con una claridad de objetivos, metas claras. No, pues eso no pasa. Bueno, ahí está, estamos señalando. Ahí está. Y llamo la... Pero esa es la gravedad que te obliga a corto plazo a tomar otro tipo de decisiones ¿Y que luego podrán vamos a estos lamentar. hacer eso? A ver, ¿puedo hacer una pregunta? Pero van a Por llegar favor, otros. maestro Musacchio. En Michoacán no están funcionando las instituciones, esto es evidente. ¿Por qué hay oposición a que se declare la desaparición de poderes? Yo no entiendo.
Ya llega el Por punto los en el que ya no intereses, por las Lástima colusiones. que estoy conduciendo hoy, porque no puedo. Sí, no podría decir. No, pero No, yo creo que verdaderamente es la peor de las soluciones, Humberto. Me parece verdaderamente grave, porque de todos modos no se va a resolver el problema, porque el problema tiene verdaderamente una raíz social. Entonces, vámonos, adiós al gobernador, y entonces vamos a resolver el problema como mandando al ejército que ya está. Así lo vamos a resolver. pero no en esas funciones. Ah, Pero no en esas funciones. No funcionan las instituciones. Pepe, ibas a comentar algo, Pepe. Adel. Sí, Tú, creo que te paso la tarjeta. en el contexto de esta discusión, solamente quiero llamar la atención, de verdad, algunos trascendidos de materiales desclasificados del Departamento de Estado por algunas ONGs. El gobierno anterior, aquel que lanzó la estrategia de seguridad militar para acabar con el crimen organizado en la guerra de los últimos 7 años, era, según estos trascendidos, informaciones del Departamento de Estado, el que ocultaba información, por ejemplo, de las matanzas de migrantes y sobre todo las vinculaciones de funcionarios públicos con el crimen organizado. Es información desclasificada del gobierno de Estados Unidos. Así es, y Es reciente, oficial. hace 2 o 3 días. Y eso lo que demuestra es que Lo que Estados Unidos demuestra- parece que le pagan lo que muy mal demuestra- a los así que es. son serviles con ese gobierno. Lo que demuestra es que el asunto no solamente era militar, como planteaba Calderón, sino tiene que ver con denuncias, tiene que ver con lucha contra la impunidad, con acabar con la connivencia entre funcionarios públicos y delincuencia, y con el involucramiento, tú lo decías hace un momento, la conexión social y el apoyo que en el caso de Michoacán la propia población está dando a grupos del crimen. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos nuestros participantes el día de hoy. Se nos acabó el tiempo. A nombre de Pascal Beltrán, el titular de esta emisión de Círculo de Ideas, lo esperamos la próxima semana en este mismo canal a las 11 de la noche. Gracias, buenas noches, hasta mañana. Thank you.